Buenas, buenas. Hemos vuelto de esta mini pausa con cumbia de fondo. La recibimos, no la tenemos en el estudio, pero la tenemos entre nosotras. Se va a estar comunicando vía videollamada desde Buenos Aires. Miriam Krieger, ella es investigadora principal del CONICET, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación Social. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vos sabés que te escucho bajito. Ah, Ahí ahí, ya lo ahí ya lo arreglamos. vamos arreglando. ¿Ahí nos escuchás? Y más o menos, ¿viste? No sé si soy yo, pero bueno, perdón por la cuestión, pero está complicado no escucharte. A ver, A ya ver lo si lo probamos de podemos última, le solucionar. subimos al mango. Esto es radio en vivo, streaming en vivo. Ok. ¿Ahí Bueno, nos de última. escuchás? Bueno, vamos a hacer lo posible. Estás como muy bajita, pero bueno, Dale, voy a tratar de hablar más alto entonces. dale. Genial. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas hoy? Bueno, es un día muy particular hoy, ¿no? Sí, Siguiendo las noticias, tratando de asimilar todos estos cambios tan fuertes, ¿no? Que ya llevan un tiempo y que nos siguen generando una perplejidad enorme, ¿no? sí, Habrá que salir de la perplejidad en algún momento. Me parece que es el momento en el que claramente estamos saliendo y entrando en acción, ¿no? sí, totalmente. Y bueno, hoy el programa un poco se centra como en el aniversario de cuando se declaró la cuarentena y sabemos que sos una de las personas que también ha estudiado quizás cómo impactó eso en las juventudes, en los secundarios, en quienes quizás están en una edad bastante cercana a la nuestra. Eh, y pensando un poco en eso, ¿cómo ves justamente ese proceso? ¿Cómo lo analizás viendo, digo, 5 años hacia atrás? ¿Qué cosas también, pensando en esto que sucede hoy en día, qué cosas ves que quedaron todavía y que hoy impactan, ¿no? Fuerte lo que me decís. Vos sabés Ujú. que no había notado la fecha con esto del vértigo y de Sí, la... Es impresionante, ¿no? Porque yo hoy pensaba justamente cuando miraba todo lo que pasaba en cierto olvido. A ver, yo creo que se puede decir que la memoria el proceso de construcción de memoria empieza con el olvido, ¿no? Eso decía Blanchot. ujú, Decía que la memoria empieza con el olvido y que aparece después del olvido aquello que te asalta como la memoria, ¿no? Es lo que sobrevive a todo el olvido. Pero es cierto que hay un primer momento, porque la memoria requiere también de olvido. Uno no podría, del mismo modo que la mirada requiere un foco, la memoria también requiere de un olvido, es una construcción. sí, Yo creo que estamos en ese momento en relación con la pandemia, todavía en ese momento del olvido, digamos, que es como el primer momento de empezar a construir memoria. Es eso que, qué increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Hay como una cosa de no poder todavía situarlo. Y la pandemia sigue siendo pensada de manera, digamos, muy general, ¿no? Yo creo que hay, por supuesto, mucha gente que ya comienza a pensarlo, pero de manera, digamos, muy general, muy extendida, sigue siendo pensada como un acontecimiento sí. y no como algo que se puede colocar en la historia. Entonces yo creo que a la hora de comprender esto que nos pasa hoy, estos escenarios que algunos caracterizan como postdemocráticos, otros ponen el acento en la radicalización de las derechas, bueno, en fin, hay muchas maneras de abordarlo, pero claramente estamos en un escenario de redefinición de todo lo que conocíamos como política. Y yo creo que también de lo que hemos pensado como sociedades, sobre todo desde la perspectiva occidental, aunque es algo que también, por supuesto, sacude fuertemente a Oriente, porque es el mundo entero el que después de la pandemia de alguna manera no termina de acomodarse, ¿no? Sí. Eh, o se acomodó de un modo en el que no terminamos muchos de nosotros de reconocernos, de ver por dónde, o qué es exactamente, cómo explicar exactamente lo que pasa.
Y en relación con los jóvenes, bueno, la pandemia fue hace 5 años, ¿verdad? Sí, Ujú. Es decir, que quienes en ese momento tenían 10 años, hoy son jóvenes, o 11 años, o 12 años, ¿no? Y quienes en ese momento eran adolescentes también son jóvenes. Eh, yo creo que hay una marca muy fuerte generacional, que la pandemia se constituye como esos eventos cuando uno dice, bueno, ¿qué es una generación? Es una cantidad de años, es, digamos, uno la define por la cantidad de años que pasan entre los padres, los hijos, digamos, de ese modo que se ha pensado más tradicionalmente. También uno, en los últimos, en las últimas décadas ha habido abordajes de las generaciones que piensan más bien que una generación es aquello que se puede conglomerar en tanto a un acontecimiento que construye un relato común, ¿no? Entonces uno puede decir generación del 2001, generación del argentinazo, generación de la dictadura, generación de la pandemia, e incluso uno puede encontrarse con que, por ejemplo, en la Argentina conviven distintas generaciones ujú, en un mismo momento. Y eso está vinculado también con la desigualdad con la que se viven los acontecimientos y además de las diversidades. Entonces, lo que para algunos es, qué sé yo, la generación de la marea verde o del feminismo, para sí, otros es la generación de la ultraderecha o de la extrema derecha, ahora que, digamos, a partir de que se insertan claramente en el sistema democrático. Eh, y yo creo que efectivamente la pandemia redefinió también no solamente una época, sino que redefinió como hito generacional también el propio concepto de juventud. claro. ¿Y en qué? Es decir, ¿qué significa ser joven, no? Claro, En pandemia ser joven, por ejemplo, significaba que vos era muy poco probable que te mueras del virus, pero era muy altamente probable que mataras a otro. Ese fue como un relato hegemónico de comienzos de la pandemia. Y un relato que tuvo una fuerza, yo creo, muy negativizadora de la juventud, que permitió colocar sobre los jóvenes un enorme control, una enorme vigilancia. Yo no sé si ustedes recuerdan, porque son jóvenes también, no tanto como los chicos que tenían 10, seguramente recuerdan que, por ejemplo, si se descubría que había un baile en una playa, más o menos los titulares de los diarios nos mostraban eso como si se tratara de sí, la casi un juventud está crimen, ¿no? perdida directamente. Sí, también Claro, poner mucha responsabilidad sobre los jóvenes de decir, es tu decisión si matas o no a tus familiares más grandes. claro, ¿no? Que además es una fantasía, ¿no? Porque esa es la edad en la que se mata al padre, ¿no? En la que se matan los padres y se sale al mundo sin ellos, simbólicamente, ¿no? Porque estamos tan literales últimamente que Sí, hay que todo muy aclarar todo. freudiano. Este, ¿Crees otra, que otra, otra de las que yo creo que de los signos de nuestro tiempo es la falta de ironía, la falta digamos, esa literalidad que creo que ha hecho mucha mella en el progresismo, ha hecho mucho daño al progresismo también, ¿no? ujú, Así que habría que recuperar el poder hablar en doble sentido, el confiar en que el otro va a entender. claro, De modo que, bueno, para unos jóvenes que están en edad de salir al mundo social, de dejar el mundo familiar, una reclusión obligada con el tremendo peso de que esa fantasía que desde el psicoanálisis es una fantasía muy distinta, digamos, es una fantasía y solo una fantasía, ¿no? Es simbólico. Que ese momento de matar al padre, porque la adolescencia se revive de alguna manera ese simbólico asesinato del padre o de los padres, bueno, qué terror, ¿no? Cuando una fantasía como esa se puede convertir en algo real. sí, Eh, y además, bueno, con el permiso de toda la sociedad a establecer una vigilancia de los jóvenes, culpabilizándolos. Y yo creo que, bueno, por otra parte también eh, aparece en ese momento la reclusión y la virtualización del mundo, lo cual les da un escape a los jóvenes hacia un lugar no controlado, hacia un mundo no conocido por sus padres, ¿no?
siempre me viene a la mente ese libro de Lewis Carroll de Alicia atravesando el espejo, ¿no? Sí. Alicia a través del espejo. Y conllevaba sus riesgos cruzar el espejo. O sea, realmente era muy peligroso porque se entraba a otra dimensión. Y de alguna manera los jóvenes son quienes tienen algún tipo de salvoconducto para atravesar, ir y volver de un lado al otro del espejo. Los adultos tardan más. Y sobre todo los jóvenes rebeldes que van a formar parte después de las ultraderechas, ¿no? Miriam, te pregunto justo con lo que estás diciendo. ¿Crees que este como individualismo que se da últimamente, que vemos mucho, puede ser consecuencia justamente de esta parte de la pandemia y a su vez ese individualismo puede ser consecuencia del espectro político, digamos, que se da ahora con las derechas y bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? La verdad que es re difícil contestar eso porque es una pregunta, digamos, de muy, digamos, sería muy determinante si yo te dijera, mira, el individualismo es un sello de la modernidad. Uh-huh. Todo lo que pasó en la pandemia tiene que ver con una radicalización de cosas que ya estaban. Claro. Con una catalización, donde había desigualdad, mayor desigualdad, donde había polarización, mayor polarización hacia la radicalización. Digamos, donde había individualismo, sí, mayor individualismo. Es decir, que la pandemia en un punto no representa una ruptura respecto del mundo previo tan grande, sino una catalización de los procesos de ese mundo previo. Por eso es tan importante poder situar a la pandemia en la historia, porque es lo que nos va a permitir entender el alcance de estas transformaciones. Uh-huh. Si la pensamos como acontecimiento, como algo que cayó, bueno, un virus que apareció de la naturaleza, bueno, es más, cada vez está más en duda que haya sido de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Hay una primera lectura de la pandemia que se produce en el mismo momento, digamos, de la cuarentena, que es la idea de que la pandemia, el virus del COVID, es un retorno atroz de la naturaleza, o un retorno maléfico de la naturaleza que amenaza a toda la humanidad. No sé si recuerdan que fue así, ¿no? Sí. Porque está ahora muy minimizado, pero no era una gripecita, como decía Bolsonaro. Entonces, en ese momento aparece al menos, no vamos a hablar de qué pasó de si en realidad es así o no, porque yo no soy epidemióloga, pero sí podemos decir que para casi todas las sociedades apareció como, y a nivel global, como una amenaza a la humanidad, como una amenaza a la especie, ¿no? Uh-huh. Y que esa amenaza provenía, digamos, del orden de la biología, ¿no? Nos devolvió, por una parte, a la naturaleza de la que nos habíamos separado a comienzos de la modernidad. Como dice Eduardo Rinés en un libro muy, muy bonito, él dice que la política moderna empieza cuando los hombres dejan de vivir con los dioses y con las bestias. Es decir, ese momento en que se separan la naturaleza y la cultura, se separan incluso en el tiempo. Hasta ese momento el tiempo es el tiempo de los ritmos de la naturaleza. A partir de ahí vamos a tener los ritmos de reloj mecánico, porque estamos hablando de la revolución industrial, y ya ahí, cuando hablamos de sujeto moderno, hablamos de individualismo. Claro. Entonces, yo creo que quizás lo que habría que pensar es qué tipo de individualismo nos propone la pandemia, y más que eso, qué tipo de lazo social propone, digamos, o hace posible, qué condiciones le da al lazo social. Que yo creo que no es, luego la pandemia no hay lazo social, ni creo que la ultraderecha, en realidad debemos hablar extrema derecha porque están dentro del sistema democrático. No creo tampoco que el libertarismo, tampoco sé si la palabra es la derecha, digamos, todos estos nuevos movimientos de corte radicalizada del campo derecha, que aparecen en el mundo, no aparecen solo en Argentina, que hay una cosa, digamos, también, ¿no? tan ombliguista, tan, digamos, de pensar en el fenómeno del ascenso de Milei en relación a Aníbal Fernández, a Macri, a Cristina, y bueno, de repente también hay que mirar que estamos frente a un fenómeno que tiene otro alcance. ¿Qué pasó en esas sociedades? Y nos pasó también a nosotros, donde hay
donde hubo un crecimiento democrático de Sí. estas extremas derechas, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hubo un argumento que dio vueltas en ese momento y al día de hoy sigue sucediendo, que es como, bueno, que a causa de la forma en que se administró la pandemia también, y cómo se fueron desencadenando un montón de cosas que vivimos y que ya recordamos, digo, también es como el desencadenante de la victoria de Javier Milei. Que, digo, pensando en esto, digo, en ese tipo de construcciones o de pensamientos que se hacen, digo, ¿cómo analizás a las juventudes en ese plano? ¿Realmente crees que se derechizaron? ¿Cómo lees ese proceso también de cómo se debaten de política en las escuelas, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando uno analiza, digamos, una cosa es tomar la pandemia como uno de los factores, como una de las variables, ¿no? Sí. Como decimos en ciencias sociales, ¿no? No solamente influyentes, sino determinantes. Uno puede decir hasta es determinante de esta radicalización y estas nuevas formas de la política, pero al mismo tiempo no es solo la pandemia, digamos, que si vamos a hablar de la radicalización hacia las derechas o del crecimiento de las ultraderechas, de las extremas derechas en el mundo, es un fenómeno multicausal, para mí catalizado por la pandemia, sin duda catalizado por la pandemia. ¿Y por qué me parece interesante esto que decís? Porque sí, efectivamente, hace poco tiempo publiqué un artículo en la revista Avatares donde desarrollo bastante esta cuestión, por si les interesa. Es la revista de la Facultad de Ciencias Sociales y es un dossier que estaba dedicado al tema, ¿no? Precisamente. Sí. Y yo lo que creo es que la pandemia produce una situación que tiene, digamos, vamos a hablar de 2 o 3 puntos fundamentales. El primero es que genera un estado de excepción. Es decir, genera un estado que impone unas restricciones muy fuertes para defenderse, digamos, el Estado impone una cuarentena, impone el aislamiento social, impone el estado de sitio en algunos casos. Es decir, hay una fuerte restricción de todo en nombre del bien común, en nombre del cuidado. Pero hay otras lecturas que no ven ahí el bien común y el cuidado, ven ahí un estado totalitario y niegan, digamos, hay una negativización de lo que de la emergencia epidemiológica y se piensa el estado de excepción como un estado totalitario, como una manipulación política perversa, etcétera. Entonces, yo creo que eso en países que hemos tenido, paradójicamente, porque si uno mira en qué países ha aparecido digamos, han tenido tanta fuerza los movimientos de extrema derecha, son países que han tenido grandes procesos de construcción de memoria. Y con protagonismo, en algunos casos, con protagonismo del Estado, no en todos, pero sí grandes procesos de memorias en disputa y de construcción de memorias respecto de terrorismo de Estado o guerras civiles del siglo XX, ¿no? Entonces tenemos España, tenemos Alemania, bueno, incluso el caso de Brasil, que es previo a la pandemia, ¿no? Sí. Porque eso, el caso de Trump también es previo a la pandemia, por También. eso uno no puede decir que esto sea la causa, sea la pandemia. Lo que uno puede decir es que la pandemia lo cataliza, que la pandemia genera que ese proceso se extienda de una manera, todos los procesos se aceleran mucho, esa es la catalización, ¿no? Se produce una aceleración enorme. Y yo creo que paradójicamente en esos países que hemos tenido grandes procesos de construcción de memoria, tenemos listos dispositivos, ¿cómo decirte? Como si fueran instrumentos listos para usar, sí. Repertorios significantes. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, en la Argentina, los libertarios al comienzo, quienes se oponen a la cuarentena y el estado de excepción, salen a la calle con los repertorios de los derechos humanos contra la dictadura prácticamente. Es decir, les dan una vuelta de tuerca, los resignifican. Pero hay una cultura y hay una preparación en el tema que a mí me parece que también en muchos jóvenes ahí se produjo una distorsión.
entre el estado de excepción, la situación de la juventud negativizada y todo lo que ellos tenían como repertorio preparado para oponerse a un estado totalitario. Y por otra parte, está la cuestión de la tecnología. Está la cuestión ni siquiera de la tecnología, de la digitalización del mundo. Claro. Porque el proceso de digitalización estaba en marcha. Lo que se produce en la pandemia es una aceleración impresionante. Sí, incluso cuando pasábamos Entonces, el mundo social entero queda reducido a la pantalla, ¿no? Sí, recién hace un rato pasábamos como por todo lo que fue sucediendo en pandemia y uno de los momentos que me faltó mencionar justamente es cuando Elon Musk compra Twitter prácticamente y ahí también se modifica absurdamente también el debate público incluso. Bueno, pero ese proceso uno puede decir, no sé si recuerdan que en el gobierno anterior de Trump fue al revés. Las redes no jugaron a favor sino en contra. O sea, ese proceso hay que tener mucho cuidado de no atribuirle a la digitalización en sí misma o a los medios en sí mismos el poder, porque también son instrumentos. Qué sé yo el año pasado estuve en Colombia, donde ganó la izquierda después de la pandemia, porque otro hecho importante a tener en cuenta, por eso es tan difícil hablar de factores determinantes, es que en casi ningún país quedaron los gobiernos que gobernaron durante la pandemia. O sea, los signos políticos se dieron vuelta. Países que eran de derecha o que eran neoliberales pasaron a tener gobiernos más de izquierda o gobiernos populares, ¿no? Qué sé yo, piensen en Inglaterra, piensen en Colombia, piensen en Chile, porque también tenemos ejemplos de ese tipo. Sí, tal cual. Es decir, todos los gobiernos perdieron, hubo pocos gobiernos, creo que 2 o 3 de Occidente que sobrevivieron a la pandemia, es decir, que la primera elección post pandemia hayan quedado los mismos gobiernos. Entonces, bueno, también eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo estuve en Colombia me acuerdo que la derecha culpaba a la digitalización y a la pandemia de haber dado vuelta el escenario hacia la izquierda. Es decir, que no tienen un signo ideológico en sí mismo los instrumentos. Yo lo insisto con que hay una catalización y que esa catalización para mí se produce con más facilidad, se transforma en una radicalización de derechas en lugares donde hubo procesos de memorias y de memorias todavía no resueltas, de memorias en disputa, de memorias con mucha carga política, ¿no? En Argentina, si uno analiza la fuerza política que tuvo el uso de los repertorios vinculados con el pasado dictatorial y la resignificación, ¿no? Sí. No sé si ustedes recuerdan la performance con las bolsas mortuorias. Sí, totalmente. O la idea de que los desaparecidos, que sigue siendo una idea muy presente en el discurso del presidente, ¿no? La idea de que los desaparecidos, los verdaderos desaparecidos son estos y no los otros. ¿Por qué se discute en ese lenguaje? Bueno, porque ahí hay un capital político tremendo. O sea, a ver, a la pandemia está en disputa. Y está en disputa precisamente, aunque no lo hayan vivido, tiene una carga particular para los jóvenes. Sí. O sea, ver a la pandemia y a la digitalización como una herramienta del poder político y no como una causa de los resultados. De los resultados. Sí, tampoco diría que la pandemia no puedo pensarla como una herramienta. Es un contexto que genera ciertas condiciones que en una situación, digamos, sin pandemia, ¿cuántos años nos habría llevado digitalizar a toda la sociedad? Esto que estamos haciendo ahora, sí. ¿no? Sí, seguramente se podría hacer, pero la forma en la que lo hacemos, la importancia que tiene esto, este modo... Sí, la hegemonización de la digitalización, justamente. Claro, digamos, todo lo que es los medios que no son los medios mainstream, ¿no? Digamos, todo eso que aparece también asociado a una idea de libertad y al mismo tiempo es de unos pocos, porque por una parte vos podés hacer este programa y podés decir lo que querés, pero al mismo tiempo hay 5 o 6 magnates en el mundo que son los dueños de todo esto. Entonces todo está lleno de paradojas. Por eso es muy difícil decir, no, bueno, la causa es esta o no. Es toda una enorme complejidad. Miriam,
Vuelvo a algo que mencionaste al principio, de tomar la pandemia no como un acontecimiento aislado, sino como un hecho histórico. ¿Y de qué modo podemos hacer que esto suceda? No te escuché bien, sino como hecho histórico, y la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo podemos hacer que esto suceda, que lo tomemos en los libros como un hecho histórico? Ay, creo que no te escuché bien, pero a ver, si te escuché bien, me viene como con un retorno. Si te escuché bien, vos estás diciendo tomar a la pandemia como un hecho histórico. Sí, ¿cómo podríamos hacer para que se tome a la pandemia justamente como un hecho histórico? Ah, o sea, ¿qué podríamos hacer en ese sentido? Claro. Bueno, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Recordar la pandemia, pensarla, reflexionar sobre ella, pensar qué de eso sigue estando, porque lo que hay es como un olvido. Yo no sé, hay como un olvido que para mí es muy sintomático, ¿no? La pandemia fue un acontecimiento traumático, o sea, estaba en riesgo la vida de la especie, digamos. Yo estaba por decir eso. Yo, por ejemplo, o sea, lo viví como un trauma y siento que lo estoy recordando ahora. Y me costó recordarlo por los traumas que me generó a mí. Claro, bueno, es que efectivamente, pero fíjate que como buen acontecimiento traumático, muchísima gente convirtió la pandemia en una vacación. Y te dice, no, para mí la pandemia fue un momento sensacional, porque yo cociné pan con masa madre, y porque pude estar más con mis hijos, y como si eso no tuviera ninguna relación con que el hecho de salir afuera podía matarte. Es decir, ahí vos ves la carga traumática, ¿no? Es decir, el poder hablar de la pandemia, sí, como un momento, bueno, tuvimos unas vacaciones, qué lindo que la pasé. Bueno, empezar a ir más allá de esos relatos que construimos y tratar de revisar, digamos, colectivamente qué es lo que pasó. A mí me pasó hace 2 años o 3, di un seminario, no, un poquito más, sí, 3 o 4, di un seminario en una universidad de la Patagonia, lo di virtual precisamente porque era el fin de la pandemia, Sí. que tardamos hasta restablecer todo el tema de las clases, y era un seminario sobre la entrevista. Y cuando empecé a hablar con mis alumnos, empezaron a aparecer relatos sobre, no sé, porque aparecía la pandemia, ¿no? Estábamos muy cerca. Entonces uno decía, no, bueno, yo, discúlpeme, profesora, pero yo no estoy muy bien, porque a mí, una de las chicas dijo, a mí la pandemia me afectó mucho, y bueno, aparecieron por supuesto estos relatos de los que habían aprovechado el tiempo, y etcétera, etcétera, Sí. y esta chica que contaba, a mí me afectó mucho porque cuando sonaba la sirena, en Comodoro Rivadavia, o en Caleta, yo no me acuerdo, en algún lugar del sur que ella vivía, que había sido muy cercano, y que había sido un lugar central en la guerra de Malvinas, su padre había participado de la guerra. Uh-huh. Ella dice que como sonaba la sirena todas las tardes por la pandemia, porque hubo muchos lugares que tuvieron toque de queda, Sí, sí, y no sí. se podía salir, bueno, entonces todo eso a ella le había generado una cosa, digamos, ella no tenía ningún recuerdo de la guerra, y de repente pensaba en la guerra, y de repente se sentía muy deprimida, y de repente había como algo de lo real que se le aparecía de una forma todavía difusa, pero que tenía un efecto muy fuerte, ¿no? Y ahí empecé a pensar, hicimos de hecho un dossier, empecé a pensar en que hay memorias locales de la pandemia, no es igual, Uh-huh. digamos, la pandemia también reactivó ciertas memorias para cada lugar de acuerdo a su propia historia. En la Argentina, por ejemplo, se construyó esto de que la pandemia reactivara la memoria de la dictadura, la reactivó. Sí. Sí. Por eso tuvo tanta fuerza política, porque reactivó la memoria de la dictadura, no poder salir, perder las libertades. Bueno, eso fue algo que realmente los movimientos de extrema derecha, que eran absolutamente marginales hasta ese momento, empezaron a adquirir un protagonismo muy grande. También el hecho de que ellos supieran moverse, ellos tuvieran antes que nadie el salvoconducto para ir de un lado al otro del espejo. Es decir, cuando todos nos tuvimos que mudar a la virtualidad, ellos se mudaron a la presencialidad y tomaron Claro. las calles. Tal cual. ¿Y tomaron las calles para qué? Para pasarlo después en el mundo virtual y mostrarlo. Es ahí donde se veía que tomaron las calles. Es decir,
hubo todo una cantidad de cosas que no hubieran sido posibles en otro contexto. Pero al mismo tiempo, no es porque cayó un meteorito, sino porque nuestro modo de vivir la pandemia y cada sociedad, el modo que tuvo cada sociedad y dentro de cada país, la diversidad de contextos, si ustedes se ponen a preguntar entre sus oyentes incluso, ¿no? Cómo se vivió en La Pampa, cómo se vivió en Misiones, cómo lo vivió la gente que vivía en un medio rural, cómo lo vivieron los que estaban en la playa. Sí. Se van a encontrar con que realmente la experiencia de la pandemia fue muy distinta, dentro de una misma ciudad, entre distintas clases sociales. La pandemia fue muy distinta para quienes tenían 2 computadoras en la casa y la posibilidad de una conectividad de banda ancha y quienes no. Sí, los quienes compartían un teléfono en una sola casa y de ahí se educaban todos los chicos, o sea, o escuchaban la radio para... Y seguía cobrando y quien no. Tal cual. Sí, quienes hacían home office, quienes no tenían que hacer home office y tenían que salir a la calle arriesgando su vida prácticamente. Hay como algo ahí, una construcción. En base a eso, en cuanto a esto de que se recuperan como las memorias locales y la relación con la dictadura, algo que sucedió mucho durante la pandemia, que también fue como parte de esto de que los libertarios como que recuperaron la calle o el sentido de la calle como para los argentinos con el tema de los antivacunas. ¿Cómo analizás también que se haya también debatido tanto durante toda la pandemia el número de 30.000 desaparecidos? Antes decías esto, como la relación y la distorsión del discurso, pero digo, ¿cómo ves también que afecta hoy, digo, en el debate de la memoria? Es interesante la pensando el 24. De salir un libro de Emilio Krenzel sobre el tema, o sea, sobre pensar los 30.000 se llama, por siglo XXI, y es amigo, conversamos bastante sobre ese tema también en pandemia. Es interesante porque en nuestro modo de construir la memoria como país hemos establecido pactos también. Sí. La Argentina no tiene una memoria uniforme. En la Argentina hay varias memorias en disputa. Uno podría hablar básicamente de 3 memorias en disputa. La memoria del nunca más, la memoria que en algunos casos se la pone en relación con la de la teoría de los 2 demonios, la memoria militante y la memoria militar, ¿no? Yo para los jóvenes hablo de una 4ª memoria, que es la memoria hipervictimizante asociada a la noche de los lápices, a teóricamente chicos absolutamente inocentes que pedían por un boleto, ¿no? Porque en ese relato, por lo menos al comienzo de ese relato, estos chicos no tenían ningún tipo de identidad ni de accionar político, estaban negativizados como militantes. Del mismo modo que en la teoría de los 2 demonios encontramos también que las víctimas son la sociedad inocente, ¿no? Y que esa inocencia está directamente vinculada con el hecho de no participar de política, como si participar de política fuera un acto que quita la inocencia, ¿no? Y fuera un acto en sí mismo cargado de una negatividad, ¿no? Es decir, hay un problema con la política, ¿no? Y en esas memorias, en la que reconoce la política, que sería la memoria militante, la que también reconoce la política, que es la memoria militar, pero la reconoce para acabar con ella, y la que no reconoce la política y pone, digamos, el acento en la inocencia de la ciudadanía. Ahora, estas 3 memorias en la Argentina, la más fuerte, yo creo, sin dudas, ha sido siempre la del nunca más. Que, ojo, porque cuando yo digo esta asociación con la teoría de los demonios no es linealmente así. Digamos, hay una mirada crítica que dice eso, pero también se puede decir que no es tan así. Pero digamos que la sociedad argentina ha hecho un pacto en torno al nunca más. Y en ese pacto, en torno a la idea, nunca más la dictadura, nunca más desapariciones, nunca más la violencia, conviven también esas diferentes memorias. Por lo menos, sobre todo la memoria militar y la otra, ¿no? Es decir, y la memoria militar en Argentina era una memoria muy débil. En los últimos años yo hago un estudio cada 4 años, los años de votación, junto a mi equipo hacemos un trabajo de investigación bastante amplio en escuelas
y la verdad es que en los últimos años prácticamente era no significativo, ¿no? Es decir, uno decía, usando una palabra muy significativa en este caso, había desaparecido la memoria militar. Claro. Pero sin embargo, era una memoria débil que estaba. Estas memorias en algunos momentos son débiles, en algunos otros momentos son fuertes. Quien estudió esto es Besetti y llama esto el régimen de las memorias, ¿no? Pero también, bueno, está basado en la idea de Stern, de las memorias emblemáticas, es decir, hay todo un marco de estudio de las memorias que comienza en los 90. Y lo que a mí me parece muy interesante del tema de los 30.000 es ver cómo en determinado momento siempre estuvieron en lucha estas memorias. Y cuando uno mira qué pasó en el 2010, a partir del conflicto entre el gobierno y el campo, y el comienzo de la polarización y el triunfo del PRO, que es el nacimiento de una nueva juventud también de centro derecha, muy importante porque capitaliza a los antipolíticos. Sí. Incorpora un montón de jóvenes que eran más bien pertenecían al voluntariado, pertenecían, es decir, cambia la forma de la militancia, ¿no? Transforma los esquemas morales en disposiciones políticas, dijimos una vez en un artículo junto a Juan Duco que escribimos, porque esto fue en el 2012 y decíamos qué interesante, porque esto que antes aparecía como el terreno de la moral y la antipolítica está empezando a convertirse en una idea política. Entonces, ya ahí uno empezaba a ver que había una disputa por las memorias. De hecho, cuando el PRO asume, intenta instalar la memoria de la guerra sucia, y habría muchas críticas a Macri por usar la palabra guerra sucia. Sí, incluso el 2x1 fue una movilización masiva a lo largo y ancho del país. Bueno, pero eso marca un punto de quiebre que le indica a Macri, a ese gobierno, que no es por ahí. Entonces ellos se conforman con correr la memoria militante y poner de nuevo la memoria del nunca más, o la memoria de la teoría de los dos demonios. Entonces, bueno, no me quiero ir por ese tema, porque entraríamos Santiago Maldonado, bueno, entraríamos pero ahí también, digamos, la lucha por la memoria estuvo, la cuestión de la dictadura ocupó el presente de manera muy fuerte. Sí. Y luego, con la pandemia, yo creo que una de las cosas que capitaliza muy bien la extrema derecha es esta idea de quedarse con los desaparecidos. Es decir, los desaparecidos son esto, los otros son mentiras. Y entonces, bueno, se comienza a discutir algo que históricamente sí puede ser debatido. Yo creo que es un debate que se dan los historiadores. Pero el número 30.000 es un número, en primer lugar, responde a un pacto muy fuerte de la memoria en Argentina. Es un número simbólico, es un número emblemático. Sí. Pero es un número que no es... digamos, cuando en Argentina se calcula que hay 30.000 desaparecidos, no es porque se los pueda contar, es un cálculo que se hace. Sí. Y es un cálculo muy serio, está muy bien fundamentado cómo se hace ese cálculo. Y que implica también, digamos, se hace ese cálculo en relación con las denuncias que hay en momentos de terror. Sí, la cantidad de centros de detención que hay a lo largo del país, el proporcional que se... También. Toman otros precedentes del mundo. Y por supuesto que puede haber márgenes después de error, y a medida que pasa el tiempo vos podés decir, bueno, se achica si no sigue habiendo denuncias. Yo no quiero entrar en ese tema porque realmente no soy una experta, pero me parece que sí es importante, a ver, darse cuenta de que la disputa por el número es una disputa emblemática, simbólica, porque el hecho de que haya habido una organización sistemática en el Estado, es decir, el hecho de que haya habido una organización sistemática de la desaparición de personas en el Estado, yo creo que no cambia, que ahí lo que estamos discutiendo no es si fueron 1.000 más, 1.000 menos, o sea, me parece que no es ahí donde nos tenemos que quedar. Sí. Me parece que esa no es la cuestión. Sí, obviamente. Pero ¿por qué se vuelve tan importante? Porque justamente es un tema que existe la posibilidad de discutirlo. Porque la misma noción de desaparición y el mismo hecho de que los archivos todavía ni siquiera estén disponibles y que no se sepa todavía qué pasó,
te hace imposible, es un terreno totalmente resbaladizo. Es la batalla cultural, como le llaman ellos. Yo no lo llamaría batalla cultural, yo creo que es una disputa política, porque la batalla cultural es un término que está acuñado expresamente como una cuestión militante, ¿entendés? O sea, donde vos tenés la actitud ideológica, donde vos tenés digamos, una intención de batallar y de ganar. Sí. En cambio, me parece que la disputa política no siempre es así. Es decir, la disputa política no siempre, nosotros podemos tener una disputa política no partidaria, no tan anclada a ciertas identidades ideológicas. Me refiero a que la batalla cultural que ellos tanto nombran, como que tiene que ver justamente con una disputa política, con capitalizar, discutir ciertas cosas establecidas. Claro, bueno, sí, me parece que da para pensar un montón, porque aparte es una palabra, es otra vez, es la resignificación de un término que no es de su propio campo, sino del campo opuesto. Claro. O sea, hay algo muy interesante en el modo en que vos fíjate, por ejemplo, en la cuestión de las luchas de las mujeres, ¿no? Sí. O las luchas de género y sexualidades, ¿no? Cuando se produce toda la cuestión digamos, toda la cuestión de la ley del aborto, todo lo que fue la marea verde, el pañuelo verde, al pañuelo verde, ¿qué le responde? ¿Qué se le opone al pañuelo verde? El pañuelo celeste. Ahora, en ambos casos, tanto el pañuelo verde como el pañuelo verde, ¿cuál es su referente? ¿Por qué las chicas se ponen pañuelo? Por las madres de Plaza de Mayo. En ambos casos. ¿Entendés? Vos fíjate que eso es lo interesante. Sí, sí, claro. Es decir, como todos los movimientos, incluso los que son antagónicos, abrevan de la misma fuente. Es decir, no ha perdido su potencia la cuestión de los desaparecidos. No la ha perdido. Es una sociedad que sigue poniendo en el centro los desaparecidos. Lo que pasa es que lo que se está resignificando y disputando es quiénes son los desaparecidos. Claro. Entonces ahí yo creo que sí, la pandemia produce algo muy fuerte, porque bueno, para los jóvenes está este estado de excepción, que es como les habían hablado tanto de la dictadura, están viviendo su propio estado de excepción. Sí. Y se posicionan paradójicamente lo que sería a favor de los desaparecidos. Es decir, hay ahí todo como un revuelto. Sí. Y que seguramente ancla también en déficit de comprensión histórica, de conocimiento. Lo que pasa es que la transmisión de las memorias, en cierto momento, se desata del conocimiento. La mayoría de los chicos y de las chicas progresistas, de derecha, de izquierda, que utilizan repertorios ligados a los derechos humanos o antiderechos humanos, o sí, a favor de los desaparecidos o anti, o sea, esté donde estén, la mayoría de esos chicos no por lo menos de lo que yo he podido ver en mis trabajos, no tiene un gran conocimiento histórico. Claro. Hay una cierta autonomía de los dispositivos de la memoria y que tiene que ver con las cosas llevadas al presente. Por ejemplo, en el caso del progresismo, no al terrorismo de Estado, no sí a los derechos, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que tengan un conocimiento, digamos, de qué pasó en la dictadura. Incluso a veces las fechas no se saben. Claro. Entonces, son discusiones que, digamos, es un terreno en el cual, cargado de afectividad, cargado de potencia política, y listo para usar porque lo puede agarrar, así, digamos, sí, en ese momento, ¿no? Porque no siempre se dan situaciones tan excepcionales como la de la pandemia. Sí, bueno, Miriam, te agradecemos mucho, ya tenemos que ir cortando. Porque además también se está por cortar la llamada, pero la verdad que es súper interesante la charla, nos trajiste realmente como muchísima claridad, muchas cosas que veníamos debatiendo también entre nosotras, hasta en la intimidad diríamos, pensando en esto de bueno, tenemos como justo somos de esta generación que terminó la secundaria en pandemia, entonces como que hay todo como un momento ahí que realmente nos atravesó. Pero bueno, queremos agradecerte y obviamente invitada nuevamente a participar cuando quieras y a pasarte por este espacio. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque me parece re importante poder contar
lo que uno piensa. Me parece importante poder pensar juntos, justamente generaciones diferentes. Y bueno, les agradezco mucho el espacio. Genial. Y les deseo que bueno, que les vaya bárbaro con esto. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasó por Sindicato de Chicas Miriam Krieger, como veníamos diciendo antes, investigadora del CONICET, investigadora principal, no cualquiera. Y bueno, especializada justamente en hablar y estudiar a las juventudes. Antes que nos vayamos, tengo una buena noticia. Digamos. Pablo Grillo ha abierto sus ojos, ya está haciendo el respirador, según informó su padre, y el cuadro está mejorando. Así Genial. que nos retiramos con una buena noticia el miércoles después de tantas malas. Después de tantas malas. Mandamos un beso a Llegades. A Llegades y a Pablo particularmente. Sí. Se nos terminó el tiempo, la verdad que se nos pasó rapidísimo. Podríamos haber quedado 2 horas más hablando con Miriam porque era para tomarse un café ya realmente. Yo ya tenía ganas de contarle de todos mis traumas. Sí, estábamos todas a punto de descorchar tipo, y empezar a hablar de los traumas. Pero se nos cortaba la llamada y se nos termina el tiempo también. Esto fue Sindicato de Chicas. Nos pueden encontrar en Instagram como @Sindicato de Chicas. Se pueden suscribir ahora mismo a Haciendo Medios, darle like a este vivo, dejarnos comentarios, amor, cariño. Seguirnos en nuestro canal de YouTube, en @Sindicato de Chicas, y seguirnos en nuestras redes sociales. Así es. Mi Instagram es camita_bajo. El Tulio. El mío es Cata Cortala en Instagram, Catontalina en Twitter. Y el mío es @Soy Male Martínez en Instagram y en Twitter. También tenemos justamente Haciendo Medios, que también los pueden encontrar en Instagram como Haciendo Medios. Así es. Bueno, nos encontramos miércoles que viene, 6 de la tarde, ¿les Así parece? es. Y esto fue Sindicato de Chicas. Bye bye. Nos vemos. Adiós.